Bienvenidos a Dolores Hidalgo, un pueblito ubicado a tan solo 1 hora de Guanajuato Centro. Para llegar aquí hay 3 maneras de hacerlo. La primera es en autobús, la segunda es en algún tour que sale desde la ciudad de Guanajuato Centro, o bien en tu auto propio. Eso sí, el camino está lleno de curvas, aunque en muy buen estado. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola chicos, nos encontramos en el templo de San Cayetano, ubicado en la Valenciana. Nuestro punto de partida fue Guanajuato, por lo que si van a visitar Dolores Hidalgo, el templo queda de paso y justo a un lado se encuentra, allá abajito, el Museo de la Inquisición, que les vamos a mostrar a continuación. Amigos, como pueden ver, aquí enfrente hay muchas camionetas que son la de los tours. Hay tours que salen desde Guanajuato que van hacia Dolores Hidalgo y pues este es un punto obligado para todos esos tours. Posteriormente decidimos ingresar al Museo de la Inquisición, un sitio en el que te muestran los instrumentos de tortura utilizados por el ser humano a lo largo de la historia, con la diferencia de que este era interactivo. Sí, así como lo oyen, pero tranquilos, todo está bajo control y supervisado siempre por un guía. Amarraban más bien, te amarraban en un lugar, pero dice que sacaban tu mano, tienen navajas, vete los dos, te cortan las uñas y la piel, van muy pilosos antes, y aparte van fracturando tus dedos a ver si volvías a hacerlo. La horca inglesa te dejaban caer hacia abajo y te morías. Y la horca mexicana, con menos presupuesto, te tenían que jalar. ¿Listo la cámara? Listo. Esto tiene que bajar y lo tiene que golpear y abrir 4 veces mínimo. Al final se empieza a hundir en el pecho, tan lento que este aparato se hunde en el pecho. Se siente el péndulo español. Era una muerte espantosa, quieras o no, Es como que... Amigos, ahorita nos encontramos en el icónico Panteón de Dolores Hidalgo, que aquí se encuentran los restos de José Alfredo Jiménez, que es uno de los cantantes más populares de aquí de Guanajuato. Por cierto chicos, justo enfrente del mausoleo a José Alfredo Jiménez hay un grupo de guías turísticos que te ofrecen darte una explicación detallada sobre el mausoleo y sobre la vida de José Alfredo Jiménez. Además de que te prestan el atuendo típico de este lugar y te hacen una sesión personal de fotos. Chéquense nomás. Y todo esto a cambio de una propina totalmente voluntaria. Y amigos, hemos llegado por fin a Dolores Hidalgo, pueblo mágico, cuna de la independencia nacional. Y justo enfrente de nosotros se ubica la iglesia en la que Miguel Hidalgo
dio inicio a la independencia hace 200 años, en la que dio el grito y convocó a la gente pues a rebelarse en contra de los españoles. ¿Qué estás comiendo? Una guacamaya. Llevamos 2 días enteros buscando esto. No, es que... Bueno, sí lo venden, pero... Por mensos. Nomás no los habíamos podido comprar. Decíamos ahorita y ya cuando íbamos pues ya no estaba el señor, o ya habían cerrado. ¿A qué sabe? Pica. ¿Qué llevan? Es aguacate, el chicharrón y la salsa. Amigos, una de las cosas típicas que también tienen que hacer si vienen aquí a Dolores Hidalgo es comprarse su nieve de sabor. Aquí hay muchos puestecitos en los que venden nieves de sabores muy exóticos, de aguacate, de chicharrón, de tequila, de elote. Y si piden una guacamaya, Con poquito chile. recuerden pedir poquito chile porque están muy picosas. Yo soy mexicano y me picó mucho, así que pues si se quieren enchilar pues pidan la normal, si no con poquito chile. Y nosotros pedimos una nieve de tequila. Por cierto, chicos, justo a una cuadra de la plaza principal se encuentra la Casa Museo de José Alfredo Jiménez, la cual tiene un costo de 40 pesos por persona. En esta ocasión no pudimos entrar por falta de tiempo, pero estamos seguros de que algún día regresaremos. Y con esta hermosa vista despediremos el video. Nos vemos en el siguiente destino. Adiós. Por cierto, chicos, antes de irnos los dejaremos con el recuento de los gastos. 35 pesos de la entrada al Museo de la Inquisición. 30 pesos una guacamaya en el centro de Dolores Hidalgo. Y 35 pesos de una deliciosa nieve de tequila. Todo esto hace un total de 100 pesos sin contar el transporte para visitar el pueblito mágico de Dolores Hidalgo. La verdad es que Dolores Hidalgo es un pueblo pequeñito y que fácilmente se puede recorrer en medio día. Esperamos que nuestros tips les hayan servido y si fue así no olviden suscribirse. Para más tips y consejos no olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como Con Destino. En el próximo video acompáñanos a descubrir San Miguel de Allende, el corazón de México.